Dios te bendiga grandemente. Bienvenido una vez más a mi canal. Qué alegría que estés aquí hoy y pueda compartir contigo un día más de gloria y victoria en el Señor Jesucristo. Una mañana, por cierto, muy fría acá en Barcelona, España. Y en este horario que hay un poco de sol, las personas aprovechan para salir a la playa y a caminar, porque es muy débil el sol aquí y hay que aprovecharlo al máximo. Pero gloria a Dios, porque estas maravillas que tenemos dadas por el Señor algún día dejarán de existir para muchos, para la gran mayoría. Y precisamente sobre eso es que quiero hablarte hoy. ¿Por qué te digo que dejarán de existir? Porque un día todas las almas de este mundo morirán, pero antes de partir físicamente, le es urgente, le es necesario nacer de nuevo y ser salvos de la condena al infierno por causa de sus pecados. Porque todos hemos pecado, por tanto, todos estuvimos y estamos, la gran mayoría, en ese estado de condena que se ejecutará el día de la muerte física, el día que nuestro cuerpo o nuestro corazón deje de latir físicamente. Partirá nuestra alma a la eternidad, así lo dijo Dios en Eclesiastés 3:11, que Dios ha puesto eternidad en el alma de los hombres, en el corazón. Pues estas maravillas que tenemos hoy día, estoy seguro 100% de que tú quieres contemplarlas, disfrutarlas por toda la eternidad, por toda la eternidad. Pero para eso tienes que obedecer con urgencia las dos demandas de nuestro Señor Jesucristo, que realizó a todos los hombres cuando estuvo aquí en la tierra hace alrededor de 2000 años y murió en la cruz por nuestros pecados. Sí, por nuestros pecados. No solo por los míos ni por los tuyos, sino por los de toda la raza humana, para que todo aquel que en él crea, que todo aquel que crea en esta obra bendita, sustitutiva en esa cruz, tenga vida eterna y no se pierda. Porque esa es la gran voluntad del Padre, que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Pues como te decía, el Señor, iniciando su ministerio en la tierra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, exigió dos demandas para todos los hombres. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas dos demandas son las únicas que el Señor te exige, porque es un mandato del Señor, te exige para que tu alma sea libre de la condena a la muerte por causa de tus pecados. El Señor te demanda al arrepentimiento, que no es más que un reconocimiento, que es un cambio de autopercepción que tú tienes de ti mismo con respecto a cómo Dios te ve ahora mismo, que está escrito en la palabra del Señor, como Dios te ve. El Señor dice que tú estás condenado a morir en el infierno por causa del pecado y que por esta razón se dejaron caer sobre ti las actas condenatorias que están muy bien especificadas y definidas en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Ezequiel 18:4, que dice: he aquí que todas las almas son mías. Es decir, tu alma, la mía, la de tu padre, la de tu madre, la de tu abuelo, de tus hijos, todas las almas de este mundo son del Señor. Todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Presta mucha atención a este detalle. El alma que pecare, no las almas que pecaren. Es decir, está en primera persona, el singular. El alma que pecare, esa morirá. Y tú pecaste hace mucho tiempo. Yo pequé también hace mucho tiempo. Hubo un pecado que cometimos, el cual nadie es capaz de recordar, que fue el que se dejó caer sobre nosotros, ese acta condenatoria. Es por eso que todos estamos en un estado de condena.
todos estamos en un estado de condena. Y tienes que reconocer que tu alma ya está condenada a morir en el lago de fuego por causa del pecado. No importa que un día, cierto día de tu vida, tú asististe a una congregación religiosa cristiana y ese día aceptaste a Jesucristo como tu Salvador y ese día te arrepentiste de todos tus pecados. No, el Señor no te demanda que te arrepientas de tus pecados porque tú nunca podrás evitar pecar hasta que mueras. Lamentablemente, esta triste realidad es la que tienes que reconocer. Si estás ahora mismo en una congregación, tienes que reconocer que tu alma es pecadora, que siempre y de continuo estarás ofendiendo la moral de Dios, que nunca podrás cumplir la moral de Dios. Y este reconocimiento es el que cuesta. En el original griego la palabra es metanoia, cambio en las maneras, en la manera que tienes de autopercibirte. Dejar de creer que tú eres bueno, que tú no eres como los demás, que tú no te mereces ir al infierno porque tú no eres tan pecador y tus pecados son pequeñitos. No, no, no. Un pecado que cometiste hace mucho tiempo ya te condenó a morir en el lago de fuego. Y para Dios, eres un hechicero, un fornicario, un adúltero, uno que se echa con varones, un ladrón, un maldiciente, todos esos. Un pecado, el que te condenó, para Dios lo eres todo. Eres todo lo demás que está bien descrito en la palabra del Señor. Es por eso que el Señor te demanda a que te arrepientas, a que reconozcas que estás condenado a morir en el lago de fuego. Reconozcas que nunca podrás evitar pecar contra Dios. Nunca lo podrás evitar. Es una naturaleza que está arraigada a nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo. Y que estás, por ende, espiritualmente muerto. Porque cuando cometiste tu primer pecado, el cual ni siquiera recuerdas, tu primer pecado cuando abandonaste tu estado de niñez, tu espíritu murió. Y Dios no tiene conexión con los muertos espirituales. Dios es Dios de vivos espirituales. Por tanto y demás, es urgente que tú reconozcas en este terrible estado que estás, en el cual yo estuve un día. Reconozca que tu alma ya va marchando al infierno, que necesitas de un Salvador. Tú no eres tu Salvador. Y tu Salvador fue Cristo hace 2000 años. Y Él pagó lo que a ti y a mí nos condenaba, que era la condena a la muerte por causa de nuestros pecados. El Señor dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Como te decía, esa demanda del arrepentimiento y la fe en el Evangelio, Marcos 1:15, arrepentíos y creer en el Evangelio, es que creas con fe, con todas las fuerzas de tu corazón y tu alma en el Evangelio, que está bien descrito en 1 Corintios 15, del 1 al 4, o 3 y 4 específicamente, donde dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que tienes que creer. Esto es Evangelio, que Evangelio en griego quiere decir buenas nuevas o buenas noticias de salvación. Si hasta ahora tú creíste que Evangelio es toda la Biblia, toda la palabra del Señor, estás en un error. El Evangelio es el anuncio de que Cristo hace 2000 años murió y pagó en la cruz del Calvario por aquello que a nosotros nos condena a morir en el infierno, que son nuestros pecados. Y como te explicaba, antes de que tú partas, antes de que tu cuerpo deje de funcionar, tus órganos vitales y mueras, muerte, separación, tu alma abandone el cuerpo, tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Y la urgencia está en que te arrepientas y creas hoy, porque nosotros no sabemos cuándo será el último minuto, el último segundo de nuestra vida. No lo sabemos.
Solo sabemos que nuestros días están contados y que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio antes de partir a la eternidad, en la gloria con el Señor o en el lago de fuego, en el infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis, donde no habrá misericordia en ese juicio de condenación, no habrá misericordia. Las almas serán sacadas del infierno y serán echadas en el lago de fuego, porque nunca se arrepintieron y creyeron en la bendita y poderosa obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio es importantísimo para que Dios haga nacer de nuevo tu alma, para que Dios haga nacer de nuevo tu espíritu, ese que hiciste morir cuando cometiste tu primer pecado, y entonces te selle con el Espíritu Santo, tengas el bautismo del Espíritu Santo, como dice en 1 de Pedro 3:21, con respecto, el viento, con respecto a Primera de Pedro 3:21, el Señor dice, hay mucho viento, perdónenme, déjenme acomodarlo y ahí, un momento. En 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo del Espíritu Santo, cuando tú te arrepientes y crees con fe en el Evangelio, no es el bautismo en agua el que te salva, es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando cuando el Señor detecta que tú creíste con todo tu corazón en la obra judicial, sacrificial y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando tú crees con fe que Cristo murió por el 100%, con la totalidad de todos tus pecados que cometiste, que cometes y que sin duda alguna cometerás. Sí, porque no podrás evitar pecar nunca. Lastimosamente así será hasta el día de nuestra muerte. No podremos evitar pecar. Pues cuando el Señor detecta que tú creíste con todo tu corazón en aquella obra bendita de nuestro Señor Jesucristo, eres sellado con el Espíritu Santo, eres bautizado con el Espíritu y nunca más muerte para ti, porque aquel que fue condenado por tus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Evidentemente, lógicamente, no podrás evitar pecar, pero ya ese acta de los decretos que a ti te condenaba, Ezequiel 18:4, el alma que pecare se morirá, fue clavada en la cruz por el Señor Jesucristo. Él pagó la condena en tu lugar. Eso que te condena a ti, que son tus pecados, Él los recibió, Él asumió esos pecados que a ti te condenaban para dejarte exento de toda condena por causa de tus pecados. Entonces, cuando ya tú eres salvo, cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, tienes vida eterna. Pasas de muerte a vida. Ahora, como tu espíritu nació, como tienes conexión con el Señor, Él te puede escuchar. Él te conoce. Porque Él te recibe por hijo. Él te recibe por hijo. Y ahora sí tienes una conexión directa con el Padre. No antes de ser salvo. No por estar en una congregación, dependiendo de tus buenas obras, de tu buena actitud, de que tú eres otra persona desde que vas a la religión. Eso no te salva. Eso son obras de justicia tuyas y para Dios son trapos de inmundicia. Por tanto y demás, solo Dios te toma en cuenta tu fe. 100% de seguridad de que cuando tú mueras vas al cielo. Esto es lo que tienes que creer, porque Cristo murió por todos tus pecados y tú no puedes volver a ser condenado por tus pecados porque ya Cristo los pagó.
entonces, como te decía, ya tienes vida eterna. Ya el Señor tiene conexión contigo. Ya tú eres sellado con el Espíritu de Dios, que ese es el Espíritu Santo. Y entras, pasas de muerte a vida, entras por la puerta estrecha y el camino angosto que va a la vida. El Señor dice en Mateo 7, 13 y 14, basado en el interlineal griego, el original griego dice: entrad por la estrecha puerta, porque ancho y espacioso ese es la puerta y el camino que va rumbo a la destrucción, y muchos son los que van por él. Pero estrecha y angosto es el camino, estrecha es la puerta y angosto el camino que va rumbo a la vida. En otras palabras, cuando tú te arrepientes y crees en el Evangelio, pasas de muerte a vida. Entraste por la puerta estrecha. Incluso dice, y pocos son los que están encontrándolo. No solo los que entran, sino que son pocos los que lo encuentran, los que encuentran la puerta. Y es la puerta de la fe en el Evangelio. Entonces, cuando tú pasas de muerte a vida, cuando tú entras por la puerta estrecha, ya estás en el camino angosto que va rumbo a la vida. Ya estás en el reposo de las obras. Ya no depende de tus obras de justicia para ser salvo, porque ya tú creíste con fe que Cristo murió por todos tus pecados. Cuando tú entras por la puerta estrecha, cuando ya tú tienes vida eterna, cuando eres salvo, un genuino miembro de la iglesia de Cristo, no es que la tengas toda fácil, no. Ya tienes asegurada la vida eterna. 100% de que cuando mueras vas al cielo. Pero vas a sufrir padecimientos. Por supuesto que sí. Vas a sufrir padecimientos porque el Señor te va a utilizar o no en su bendita obra de salvación, que le prediques el Evangelio a toda criatura. Ese Evangelio que hoy día no se predica y que las almas van rumbo al infierno porque nunca escucharon el Evangelio de salvación. Escucharon muchas obras, mucha religión, pero no lo creían con fe. No lo creyeron con todo el corazón en el caso de que algún día les hayan predicado el Evangelio. Es por eso que dependen de apartarse del pecado, de guardar santidad. La salvación hay que cuidarla con temor y temblor. No es así, amigos. La salvación tuya ya la logró Cristo. Tú nada aportas a esa salvación. Nada. Cuando ya tú eres salvo y estás en el camino angosto, un genuino salvado sabe que tiene vida eterna, que no depende de sus trapos de inmundicias, como dice Isaías. Pero sí sufrirás padecimientos. No podrás evitar pecar. Ya eso está más que claro, que no podrás evitar pecar del todo. Aunque lo quieras, no lo podrás evitar. ¿Caerás en pecados? Sí, caerás en pecado. Pero eres hijo de Dios. Y Dios, cuando tú confiesas tu pecado y te apartas, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, decía el apóstol Juan. O sea, ya tú fuiste justificado por tu fe. Y aún siendo salvo, cometerás pecado. Aún en el camino angosto que va a la vida, cometerás pecado. Como decía el apóstol Pablo, es una naturaleza pecaminosa que está arraigada en nuestros miembros. Y entonces sufrirás siendo salvo, sufrirás vituperios, maltratos, discriminaciones, te apartarán. Ya no eres el mismo, ya tú no eres el mismo, te dirán. Antes eras así, ya no lo eres. No. ¿Qué pasa? Que cuando las almas no quieren arrepentirse y creer en el Evangelio, y nos es impuesta necesidad, como decía el apóstol Pablo,
de predicar este anuncio tan bendito y poderoso de salvación. Predicarle a toda criatura, como decía el Señor en Marcos 16:16 a sus discípulos, al que sea miembro de la iglesia. Si hay algún hermano mío en la fe, el Señor nos mandó a predicar solamente el evangelio, no otras cosas. El Señor dijo en Marcos 16:16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que en él crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Presta atención, el que en él crea y fuere sellado con el Espíritu Santo, fuere bautizado con el Espíritu Santo, será salvo. No es el que crea. Todas las religiones creen en Dios. Todas las religiones creen que Cristo es el Salvador. Pero todos no han puesto fe en esta obra de nuestro Señor con todo su corazón. Por tanto, no han sido sellados con el Espíritu Santo. Es una condición del Señor en la demanda, en lo que le encomendó a sus discípulos. El que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso, amigo, amiga, la urgencia de poner tu fe en el Evangelio, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio, para que tu alma sea salva de la condena y puedas disfrutar de las maravillas de Dios. Porque en el lago de fuego sufrirás el abandono eterno, en tormento, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, porque tu alma sí que tiene existencia eterna, tu cuerpo no, pero tu alma sí. Tu alma sí tiene existencia eterna, como dijo el Señor en Eclesiastés 3:11. Tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Tienes que entrar por la puerta estrecha de Mateo 7. Tienes que entrar. Cuando el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, es con presión, con valentía. Tienes que... ¿Cómo es una puerta estrecha? ¿Cómo se entra por una puerta estrecha? Incómodamente, con fuerza, arrebatándola. Así es como tienes que entrar por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha no se entra abiertamente. No. Así está el camino ancho que va rumbo a la destrucción, según el interlineal griego. Entonces, ¿cómo yo entro por esa puerta estrecha? ¿Cómo yo logro entrar por esa puerta estrecha? Si ya el Señor dice que pocos son los que están encontrándolo. Con tu fe. Tu fe. Creyendo con todas las fuerzas de tu alma y de tu corazón que Cristo murió por tus pecados, por el 100% de tus pecados. Las actas condenatorias que habían contra tu alma fueron imputadas en Cristo y Él pagó por todo aquello que a ti te condena a la muerte de tu alma en el infierno y en el lago de fuego, que son todos tus pecados. Entrar con valentía. Por eso el Señor dice que ni los cobardes, ni los incrédulos, estos son los primeros en la lista que encabezan los que van rumbo a la destrucción. Ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los fornicarios, ni los adúlteros. ¿Por qué? Porque no entraron por la puerta estrecha. Cobardes, porque no creíste con 100% de tu corazón que Cristo pagó por tus pecados. ¿Por qué cobarde? Porque tú dirás, sí, Cristo murió por mis pecados, pero yo tengo que guardar santidad. Sí, Él murió por todos mis pecados, pero hay que apartarse del pecado. No, eso no es así tan sencillo. Entonces ahora yo puedo pecar todo lo que yo quiera, que igual soy salvo. Esa duda, ese pero, es el que te está condenando ahora mismo. Ahora mismo estás en el infierno porque no has sido un valiente, porque sigues siendo un cobarde. No has puesto toda tu fe en aquella bendita obra judicial, sacrificial y sustitutiva, porque te sustituyó, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Espero que finalmente te arrepientas y creas en el Evangelio con fe y dejes de estar perseverando en alguna religión
dejes de estar guardando santidad, porque ahora mismo Dios no te conoce. De nada te sirve todo aquello que estás haciendo. Para Dios son trapos de inmundicia. El justo por la fe vivirá. Dice el apóstol Pablo en Hebreos 11:1, describe lo que es la fe. En el original griego dice, es la fe, prueba segura de lo que se espera, es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Es la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Es la fe, amigos. Tú tienes que estar 100% seguro de que cuando tu alma, cuando tu cuerpo muera, tu alma va al cielo. Tú tienes que estar seguro que Cristo murió por todos tus pecados, 100%, nunca más duda. Él fue el que me sustituyó. Yo me muero y voy al cielo, aunque soy el más pecador de todos. Soy el más pecador de todos. Aún así, Cristo murió por todos mis pecados y voy al cielo. Sí, siendo un sucio, un cochino, un perverso pecador, voy al cielo. Porque Cristo murió por todos, no por uno, por dos o tres. Mira, si un pecado mío o tuyo no se hubiera imputado sobre Cristo, ya estás en el infierno. No hace falta que hagas más nada. No hace falta que hagas más nada, ni que te portes bien, que te apartes del pecado. No, no. Un solo pecado tuyo, de toda tu vida, que no haya sido puesto en esa cruz, te lleva a la condena, te lleva al infierno. O tú crees que Cristo murió por todos tus pecados, o tú morirás en tus pecados. Así dijo el Señor a unos judíos que habían creído en Él, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, por eso te dije que morirás en tus pecados, porque si tú no crees que yo te salvé, si tú no crees con fe que yo te di vida eterna, si tú no crees con fe que yo pagué por todos aquellos pecados que tú cometes, has cometido y cometerás, por todo, por el 100% de todos tus trapos, tus sucios pecados, por todos, si no lo crees con fe, en tus pecados morirás. O los pagas tú, o tú crees que te los pagó Cristo. Así de sencillo. Este es el Evangelio. Esto es lo que tienes que creer. Basta ya de escuchar pastores de la prosperidad. Basta ya de saqueadores de lobos rapaces. Arrepiéntete y cree en el Evangelio con fe de una buena vez. Obtén la vida eterna. Depende de ti. Cristo murió por los pecados de todo el mundo. Solo te falta creerlo. Si ya Él los pagó, ¿por qué quieres ir a la condena tú? ¿Por qué eres un incrédulo? ¿Por qué sigues siendo un cobarde? ¿Por qué tú no entras por esa puerta estrecha? ¿Entiendes? ¿Entiendes por qué la urgencia de creer con fe en el Evangelio? Porque morirás, porque moriremos. ¿Y a dónde irán nuestras almas? Yo sé a dónde va mi alma. ¿Sabes tú a dónde va la tuya? ¿Tienes certeza? ¿Tienes certeza? ¿Estás 100% seguro de a dónde es que va tu alma cuando tú mueres? Es la fe, base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Es una realidad que tú no has visto, que yo no he visto la realidad. Yo no he visto mi muerte, pero sé que voy al cielo. Porque creí con fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creí con fe que Cristo murió por todos mis pecados y así me salvó. Así me dio vida eterna. Gloria a Dios, voy al cielo. Esto es fe, querido amigo. Esa fe que todavía no has logrado, tristemente. ¿Por qué? Porque eres un incrédulo, porque según tú eres un ateo, porque tú crees en la ciencia, porque tú no crees que eres tan pecador, porque tú vas a tu religión, porque tú diezmas, ofrendas, te portas bien, ayudas a los pobres,
Eres buen vecino, buen padre, buen hijo. Eres maravillosa persona a mis ojos. Pero te has detenido a pensar cómo te ve Dios. ¿Cómo estás ante Dios? Ante mis ojos, eres una magnífica persona. Para mí, eres una magnífica persona. Pregúntale a Dios. Y no le puedes preguntar a Dios de otra manera que leyendo las Escrituras para que te des cuenta de cómo Dios te ve a ti y a mí. Sucios, podridos, condenados. Y la única manera que nuestra alma puede ser salva es creyendo con fe que el santo, el verdadero, el Señor, el que nunca ha pecado, el que sí cumplió toda la ley porque es Dios, siendo santo, se dejó imputar todos tus sucios pecados y los míos y los de toda la humanidad para que tu alma finalmente no fuera condenada al lago de fuego. ¿Te has arrepentido? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Ya tienes vida eterna? ¿Ya eres salvo? ¿Eres miembro de la iglesia de Cristo? ¿O todavía estás perseverando? Algún día lo seré. No, amigo. Hoy es el día que tienes que serlo. Porque hoy mismo pudiera ser, Dios no quiera, el final de tu vida física. Y si tu destino, el destino de tu alma, no la sellas tú mismo eres el responsable de tu alma, no Dios. Si tú no decides el destino de tu alma hoy, ¿qué pasará en unos minutos? ¿Qué pasará mañana? No lo sabes, morirás. Y si no te arrepentiste y creíste con fe en el Evangelio, vas a la condena. Vas a la condena por toda la eternidad. Ancho y espacioso es el camino que va rumbo a la destrucción, original griego. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que va rumbo a la vida. Y pocos están encontrándolo. Tú mismo decides hoy a dónde vas. Eres tú. Nadie decide por ti. Dios no decide por ti. Dios ya te salvó. Tú tienes que creerlo. Ya Él te salvó. Ya Él hizo todo para que tu alma fuera libre de la condena. Ahora solo falta tu fe. El 100% de tu fe para que se haga efectiva esa salvación en ti, en tu alma. Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima.